one lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. ¿Te imaginas dentro de una cabaña de piedra y madera con la chimenea encendida y divisando verdes praderas y montañas espectaculares por la ventana, con una paz absoluta? Pues escúchanos y sabrás cómo puedes vivir esta experiencia única, porque vamos a hablar del proyecto Cabañas con Encanto, que gestiona Agustín Valentín Gamazo junto con su familia. Nos va a explicar cómo empezó y cómo rehabilita estas cabañas que están en el Valle del Mera, en Cantabria, ya sabes, en el norte de España. No te lo pierdas. ¡Empezamos! Bienvenidos a nuestro club Mundo Rural en Positivo. Soy Raquel Sanes y este espacio lo hemos creado Isabel Sánchez Tejado y yo para romper estereotipos, mostrando todas las oportunidades que brinda el mundo rural y dando voz a todos los que con sus proyectos y su trabajo pueden inspirar al que quiera considerar vivir en el campo como una opción. Hola, yo soy Isabel Sánchez Tejado y no, ni Raquel ni yo somos periodistas. Somos dos profesionales muy entusiastas con proyectos propios, pero estamos muy interesadas en dar visibilidad a otros que también puedan servir de ejemplo e inspiración. Así es, con nuestro podcast queremos ayudar a dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva. Por eso, cada miércoles a las 7 de la tarde hora española emitimos en directo en Clubhouse las entrevistas en la sala Mundo Rural en Positivo y posteriormente las difundimos en el formato podcast. Si queréis más información sobre nuestro proyecto, visitad nuestra web mundoruralenpositivo.com. Bueno, y sin más dilación ya, Raquel, dime quién ha venido hoy a hablarnos del mundo rural en positivo. Bueno, pues hoy tenemos con nosotras a Agustín Valentín Gamazo Villar, del equipo de Cabañas con Encanto. Es un proyecto familiar que ha convertido y rehabilitado artesanalmente antiguas cabañas pasiegas en el Valle del Miera, en Cantabria, en el norte de España, para poderlas disfrutar como una experiencia exclusiva de turismo rural, en un entorno maravilloso. Agustín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien Raquel, Isabel, encantado de estar con vosotras. Muy bien. Oye, pues dinos, ¿qué es Cabañas con Encanto? ¿Qué son las cabañas pasiegas? ¿Y cómo empezó este proyecto que, según hemos visto en vuestra web, es un proyecto familiar? Venga, explícanos. Pues mira, haciendo honor a mi padre, ¿no? Mi madre, que vamos, son de los artífices. Mi padre siempre dice, bueno, Cabañas con Encanto es piedra, madera, chimenea, en un entorno con verdes prados y hayedos y con unas montañas impresionantes. Y bueno, eso es como una cabaña con encanto, lo que hemos intentado conseguir como cabaña con encanto, ¿no? ¿Cómo surge el proyecto? Es que es un poco por azar también, os cuento, ¿sabes? Que es la historia un poco resumida, pero es un buen día. Nosotros, nuestra familia, somos de Valladolid. Mis padres viajan a Santander, a Cantabria bastante, y un buen día descubren que se venden cabañas pasiegas, ¿no? Un valle idílico, el Valle del Miera, que es uno de los 3 valles pasiegos, y que hay cabañas pasiegas que se venden, y prácticamente con el ganado dentro, ¿no? Y entonces vuelven al fin de semana siguiente, esto allá por 2007, juraría, y vuelven y nos cuentan a los hijos, nos hemos comprado una cabaña en la montaña. Y entonces nos quedamos como, perdón, o sea, ¿qué es eso de una cabaña? ¿Cómo que os habéis comprado una cabaña? Y entonces la empezamos a rehabilitar nosotros, bueno, como seguimos haciendo, nosotros mismos, o sea, haciendo el trabajo nosotros, con gente que nos ayuda, pero muy artesanal, y entonces la hicimos para la familia y gustó tanto que dijimos, oye, ¿por qué no hacemos otro par de ellas?
Y ese par de ellas fue, oye, ¿y por qué no las dedicamos al turismo? Entonces hicimos una prueba, se empezó a alquilar fenomenal y hoy tenemos pues 12 y estamos con otras 3 en proceso. O sea, que ha sido todo un poco por, no te digo bajo la demanda, pero bueno, pues de ver el encanto de la zona, de ver el potencial que tenía, de ver que como equipo también, pues íbamos consiguiendo, íbamos teniendo complementándonos, ¿no? De una forma súper buena, porque es verdad que cada uno nos dedicamos a una cosa totalmente distinta, pero a nivel equipo toda la familia y ahora el equipo que tenemos allí, pues la verdad que nos complementamos muchísimo y bueno, empezó a funcionar fenomenal y la verdad que estamos encantados, como decimos. Suena sencillo, me imagino que nada que ver, ¿no? Agustín. Sí, nada que ver. Ya. Sobre todo, fijaros, o sea, el comienzo, porque yo ahora en otras cosas que hago, ¿no? Veo muchos proyectos de personas que quieren montar proyectos de agroturismo, proyectos en el mundo rural. El comienzo es el que hay que ser muy persistente, porque hay que aunar 3 cosas que suelen ser complicadas, ¿no? Este tipo de proyectos, que es, por un lado, el tema urbanístico, o sea, que te permitan hacer y construir lo que tú quieres hacer. Por otro lado, el tema ambiental. Oye, pues que tú lo que vayas a hacer tenga sentido y no afecte al entorno y que lo hagas bien. Y por otro lado, pues si es un proyecto de turismo, pues que entre dentro de la normativa turística. Entonces, en nuestro caso, realmente no se podía hacer esto que queríamos hacer. O sea, no se podía, básicamente, porque... Eso te quería preguntar, Agustín. Ahí va yo. Claro. ¿Cómo fue? Porque según vuestra web he visto esto, ¿no? Que Cabañas con Encanto fue el primer proyecto de turismo rural con alojamientos en cabañas pasiegas que fue autorizado por el Gobierno de Cantabria. Entonces, ¿cómo fue esto que nos estás contando? ¿Cómo fue el paso comercial? Y si os encontrasteis con muchos impedimentos a nivel administrativo y legal. Es decir, cuéntanos esta parte, porque está, para que no me pisaras la pregunta. Ah, pues genial, pues sí, o sea, pues mira, perfecto. A ver, viene muy desde el inicio, ¿no? Nosotros empezamos con esta idea de, oye, de repente hemos hecho estas 2 cabañas, ¿no? Están gustando y vamos a probar a alquilarlas. Entonces, pues como cualquiera podría hacer, vamos a una plataforma como Airbnb, las ponemos y decimos, bueno, pues están alquilando. Y entonces empezamos a alquilarlas con un contrato de arrendamiento al uso, como el que alquila un piso para vivir un mes, bueno, pues un contrato de arrendamiento por días, ¿no? Porque no había este marco legal, no realmente, fíjate, no, el urbanismo no nos dejaba ampliar las cabañas lo suficiente para que la normativa turística te entraras a formar parte. Imaginaros, ¿no? Un baño, pues tiene que tener, me lo invento, pero 4 metros cuadrados. Bueno, pues, o la altura libre tiene que tener más de 1,80. Es que en realidad las cabañas eran pequeñas, no daban de sí, y entonces el ayuntamiento no te dejaba ampliarlas lo suficiente como para que pudieran entrar en la normativa de turismo que había. Entonces nosotros empezamos y un buen día nos contactan de la consejería y nos dicen, oye, estamos desarrollando un decreto específico para regular este tipo de alojamiento. Entonces, yo reconozco que hemos tenido mucha suerte porque se ha desarrollado una normativa específica en Cantabria para el turismo en cabañas pasiegas, que esto es algo súper raro. Pero es verdad que la zona tiene muchísimo potencial, o sea, estamos viendo cómo cada día hay más cabañas y yo diría que es una zona con mucho potencial, porque hay, pues en los 3 valles hay catalogadas unas 10.000 cabañas, y son 3 valles que os hablo que no son muy, muy grandes. Entonces hay tanto potencial que yo creo que la consejería dijo, a ver, con un enclave como son los valles pasiegos, tan emblemático en Cantabria, con tanto potencial para no perder ese patrimonio arquitectónico de que son las cabañas pasiegas y la cultura pasiega, una reconversión del territorio puede ser el turismo. Pues vamos a regularlo porque hay mucha gente que se está poniendo a rehabilitarlas y no hay una figura que lo recoja, ¿no? Entonces ahí es cuando decías que nosotros empezamos y ahí es cuando fuimos los primeros, porque también es verdad que la consejería, al ver que nosotros íbamos a hacer un proyecto un poco más grande y tal, pues colaboramos mucho para ver cómo se hacía, ¿no? Y sí, fuimos los primeros y yo creo que a día de hoy, pues igual de cabañas pasiegas en explotación, como bajo una sola empresa o entidad, sí que creo que igual somos los que más, ¿no? Los que más tenemos.
Y os encontrasteis mucho impedimento porque decías que sí que, o sea, os preguntaban o os ponían pegas. Quiero decir que si tenían que hacer una legislación que se adaptara, me parece ya importante que se dieran cuenta de eso, porque en otras ocasiones nos encontramos con comunidades autónomas donde esto es lo que dice la ley y esto no encaja. Y entonces no hay manera de darle la vuelta a eso. ¿Fue para vosotros así también? Sí, hombre, sí que hubo muchas pegas, ¿eh? O sea, aquí también te digo que, o sea, yo siempre digo que hay que pedir perdón antes que pedir permiso. O sea, ahí tú tienes que ir avanzando, tienes que hacer cosas, por supuesto, no haciendo ni aberraciones, pero muchas veces se pueden hacer las cosas de manera ligeramente diferente a como tenías pensado, o igual tienes que dar un pequeño rodeo, y es verdad que a nosotros sí que nos costó un poco el hecho de hecho, fijaros, como anécdota, la Asociación de Turismo Rural de Cantabria nos llegó a denunciar como una mala praxis, ¿no? Cuando estábamos haciéndolo, pues antes de que saliera justo la legislación. Entonces, era como, lo estamos haciendo bajo la legislación de arrendamientos urbanos y yo estamos porque no hay otra forma, y al final aquello quedó en nada porque, bueno, pues porque la propia consejería se dieron cuenta, se habló todo, y va a salir. Y, hombre, sí que nos dimos un poco de bruces, sobre todo porque la gente, y imagino que pasa en muchos territorios, la gente, me refiero, a ver si lo puedo explicar, fijaros, porque es una sensación que nosotros teníamos, y es, no hay una entidad o una persona de referencia que nos ayude a darnos todas las claves de cómo desarrollar este tipo de proyectos. Te vas a urbanismo y el técnico de urbanismo sabe de unas cosas. Te vas a medio ambiente, que eso es a nivel autonómico, y saben de otras cosas. Te vas al tema de turismo y es otra consejería y no tienen ni idea. Entonces, ¿qué pasa? Que te marean muchísimo y das 20.000 vueltas, y yo creo que ese es el reto, acabar dando con la clave de cómo hacer aquello que, ¿no?, que tú querías hacer. Imaginaos unas cabañas en los árboles o un proyecto de otro tipo. Pues es un reto. Es un reto conseguir encajar las piezas para que la gente que te tiene que dar todos los permisos te los acabe dando, cómo lo cuentas, cómo justificas el impacto positivo en el entorno. O sea, es mucho trabajo. Yo he conocido muchos proyectos de estos, y nosotros también, que te tiras 1 año, 2 años peregrinando de sitio en sitio, intentando hacer que encajen todas las piezas, cuando uno te dice que sí, el otro te dice que no, vuelta a empezar, y yo creo que eso es lo más, o sea, lo más difícil, ¿no? Lo más tedioso, hasta que ya dices, bueno, venga, hostia, ya estoy arrancando, ya esto funciona, y parece que ya puede tener una inercia, ya si pones, ¿no? La verdad es que es un poco lo que dices, Agustín, y mira, aún tuvisteis la suerte que dentro de toda la burocracia que existe, porque realmente es un problemón lo del suelo rústico, porque entiendo que eso sigue siendo, o sea, estamos hablando de rústico, ¿no? Es solo rústico. Exacto. Y en España es un problemón. Y aún vosotros tuvisteis lo que tú has dicho un poco, ¿no? La suerte de que, bueno, os lanzasteis y hubo gente despierta dentro de la administración que dijo, ostras, están haciendo esto, pues vamos a ver, vamos a adaptarlo, porque realmente hay yo, por ejemplo, que soy de Cataluña, en Cataluña es dificilísimo. Yo sé que en toda la zona de la cornisa cantábrica se da más facilidades porque también el hábitat es más disperso, ¿no? Y se permite ese tipo de población, y en lo rústico se permite hacer turismo, pero vaya, en otras provincias es un jaleo, es prácticamente imposible. O sea que bueno, estabais en el momento justo, en el momento, ¿no? O sea, en el lugar adecuado, justo en el momento justo. Sí. Exacto. A ver, por ese lado, yo digo que tenemos mucha suerte, que somos unos privilegiados, porque casi que el propio destino, el destino me refiero a destino turístico, ¿no? El propio destino, el lugar donde nos íbamos a implantar, ha reunido una serie de características que han hecho que las piezas vayan encajando. Lo que dices me lo encuentro muchísimo con otros proyectos, y muchas veces se llega a un punto sin salida, en el que la única forma que hay de llevar un proyecto adelante es haciendo un proyecto, de hecho se llama así, ¿no? Elaborando un proyecto de actuación, toda una justificación de por qué ese proyecto se puede llevar a cabo y va a llevar beneficios para el entorno, y que te den, pues, permisos especiales, por así decirlo, para diferentes actuaciones. Y si no es así, yo me he encontrado con muchas cosas que, bueno, incluso a nosotros en Cabañas nos gustaría hacer que no se puede, que por otro lado, bueno, pues, oye, lo entiendo, pero un poco más de facilidad y de ver que, no sé, sí, de organizar las cosas.
Porque yo creo que al final es que no hay comunicación o que no la gente no se entiende aunque haya predisposición, aunque haya ganas, sí, pero no hay eso, esa burocracia no está organizada. Oye, vamos a volver a vuestras cabañas porque yo he visto fotos y la verdad es que son maravillosas. Ahora nos dices también realmente qué significa esto de pasiego, de cabañas pasiegas, ¿vale? Ahora nos lo cuentas. Vuestras cabañas están súper cuidadosamente rehabilitadas, o sea, las fotos son espectaculares. Además cuentan con todas las comodidades, por lo que he visto, tienen electrodomésticos, hasta tenéis wifi. ¿Puedes hablarnos un poco de cómo habéis realizado esta rehabilitación de las cabañas y cómo contáis? Pues yo me imagino, o sea, lo que estamos hablando es suelo rústico, son cabañas que están ahí en los valles. ¿Cómo contáis con esa red de agua, de electricidad? ¿Cómo funciona la gestión de residuos, por ejemplo? Porque estáis hablando de turismo sostenible. ¿Cómo hacéis llegar el wifi? ¿Contáis, por ejemplo, con equipos de autosuficiencia? ¿Tenéis acceso a la red local? Explícanos un poco todo esto, por favor. Wow, pues fíjate, empezando por el final, nos queda camino por andar, ¿eh? Y también esa es una de las cosas que hay que ser consciente, ¿no? Que desde el día 1 tú no puedes ser ni 100% sostenible, no creo que nadie lo sea, 100%, y siempre va a haber cosas que puedas hacer porque, o sea, o bien la infraestructura no te lo permite, o bien no tienes para hacer la inversión, y por ejemplo, en el tema de gestión de residuos, pues yo reconozco que en el Valle es es una pieza que está falta de buena gestión, ¿no? Porque al final es un entorno muy disperso e incluso no tenemos ni contenedores de separativa, de decir, oye, por un lado envases, por un lado, o están muy lejos, entonces eso es algo que nos está costando. En cuanto a otras medidas de sostenibilidad, es verdad que en estos años nosotros llevamos desde 2014, ¿no? Entonces llevamos como 8 años, 2014-2015, y ha sido el reto de funcionar, hacerlo viable económicamente, etcétera. Y yo ahora mismo sí que veo como una nueva fase en la que ponernos a trabajar en energías renovables, en temas de sostenibilidad de materiales, de ver cómo podemos hacer incluso mayor impacto en el entorno. Entonces ahora viene como una época de decir, vamos a realmente a repensar cómo hacer un impacto positivo mucho más potente. Y volviendo un poco a otras cosas de retos que tenemos, etcétera. A ver, estos son cabañas que ya estaban ahí, que se caían, estaban incluso muchas caídas, ¿no? Y entonces la rehabilitación está hecha literalmente, cuando empezamos nosotros los trabajos, sacamos a las vacas que están en el piso de abajo, empezamos a limpiar pues todo el abono que tienen, empezamos a limpiar toda la cabaña por dentro y a poco hacerla. Entonces ahí tenemos como los diferentes oficios, ¿no? Dentro de, pues mi padre, que es economista, y tiene una asesoría fiscal, pero siempre le han dado bien las obras, incluso ha trabajado en ese gremio, ¿no? Aunque fuera de economista y tal, pues él es el que se encarga de la rehabilitación más gruesa, por así decir, ¿no? La obra, o sea, el tejado, las vigas, la distribución, lo que hay que hacer. Mi madre, que también es economista, fíjate, pero bueno, le gusta la decoración, etcétera, pues es la que se encarga de buscar todo tipo de telas, accesorios, los muebles, de conjuntarlo todo. Luego tenemos pues personas muy cercanas que algunas son familiares, otras son amigos, etcétera, pues que al final también están en equipo de trabajo y nos ayudan a ir a trabajar. Entonces, fijaros que es algo así como vamos a trabajar y es un ambiente casi familiar y casi de amigos y casi de fiesta cuando vamos a trabajar. Y ha sido algo que en estos 8 años se ha ido manteniendo. Entonces es genial porque al final es tanta la ilusión de las personas que lo hacen, de cuando vamos allí y te comes el bocadillo y te echas unas risas y lo sigues rehabilitando y tal, y luego ves el resultado final, que yo creo que eso está en las cabañas. O sea, no sé cómo explicarlo, pero ¿sabes? Ese cuidado, esa pasión, ese mimo que se le pone, yo creo que cuando llegas a alguien que no lo sepa es que lo tiene que percibir, porque lo pasamos muy bien y porque lo hacemos con mucho cariño y porque lo hacemos porque nos gusta, ¿sabes? Incluso gente que ha nacido en las propias cabañas. O sea, Meli que trabaja con nosotros, que es una familia pasiva que nos ayudan, es que ellos, en algunas de las cabañas que tenemos y que han rehabilitado, es que ellos han pasado su infancia. Es que ellos han estado ahí. Entonces, claro, verles la ilusión de cómo lo ven ahora, de cómo se cuida, de cómo todo, pues es, joder, no sé, es increíble.
Y bueno, me he enrollado mucho y no te he respondido algunas cosas, Raquel, perdona. Dinos qué es pasiego, por favor. Que eso Pasiego, sí vale, pues a ver, pasiego, en realidad se considera una raza, raza pasiega. Y esto es, en Cantabria son 3 valles, el Valle del Pas, el Valle del Miera y el Valle del Pisueña, que son 3 vallecitos. Si vemos el mapa, pues cogemos Santander como punto de referencia y hacemos una línea recta hacia el sur, pues a unos 50 kilómetros, que está a frontera con Burgos, y son 3 valles muy agrestes, donde desde hace unos 200 años pues empezaron a implantar ganaderos con esta forma de ganadería un poco más intensiva, que eran pequeñas cabañas con un prado asociado de unas 2 hectáreas, donde el ganado pues comía ese prado, estaba dentro de la cabaña, y entonces les iban moviendo de cabaña en cabaña, haciendo la muda para tener pasto fresco y para poder alimentar al ganado, ¿no? Entonces eran más productivas, etcétera. Entonces, esta raza de personas que habitaron y que colonizaron toda esta zona son los pasiegos y tienen una genética muy marcada, y es la raza pasiega, y son personas pues que sí, tienen unos rasgos incluso que se dice que provienen hasta de Suiza, y con unos rasgos de ojos azules, ¿no? Tez más blanca, etcétera, y son una raza muy característica que está en esta zona. Entonces eso es lo que se denomina pasiego. Estos son los 3 valles pasiegos, las 3 villas pasiegas, y bueno, la cabaña está protegida hay un catálogo de cabañas protegidas que no se puede hacer otra cosa con ellas, vamos, que es que las cabañas están como están, y tú, si la quieres rehabilitar, tienes que mantenerla exacta por fuera, y está todo súper protegido. La verdad es que, según lo describes, bueno, no conozco el Valle de Miera ni el de Pisueña, pero el Valle del Pas le conozco muy bien, y de verdad que es un sitio mágico, y que la vegetación es tremenda, y además está la dispersión de los caseríos y de las cabañas, que la verdad es que puedes encontrar allí una paz y una tranquilidad tremenda. O sea que me encanta el entusiasmo con cómo lo cuentas, y el equipo, y cómo lo dices, porque yo creo que eso se tiene que transmitir muy bien a todos los que os vayan a visitar, con toda seguridad. Oye, dime una cosa, ¿cómo os disteis a conocer al principio? ¿Cómo empezasteis? Y luego, ¿cómo lo hacéis ahora? O sea, en definitiva, dime cuál es vuestra estrategia de marketing y el perfil de vuestros clientes, teniendo en cuenta además que estáis en un enclave tan excepcional como este que acabas de describir, en este valle que está rodeado de montañas, pero está a pocos kilómetros del mar también. Sí, pues mira, claro, el otro de los roles del equipo pues es el mío, ¿no? Que es un poco esa responsabilidad, la de venderlo, hacer el marketing, organizar toda la comercialización a nivel online, etcétera. Entonces, a ver, yo me dedico a otro sector, ¿eh? O sea, yo estoy en el sector del medio ambiente, sostenibilidad, emprendimiento, o sea, nada que ver con el turismo. Entonces eso lo vas aprendiendo. Y bueno, pues al final traté de, entre comillas, hacerme un poco experto en el asunto, y hacer como un máster a velocidad acelerada, y luego, por supuesto, ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces empezamos, fíjate, cuando lanzamos, y yo creo que en cualquier proyecto es importante, hicimos como mucho, bueno, inversión, por supuesto, y mucho hincapié en, primero, prensa tanto, o sea, un poco tradicional, me refiero a notas de prensa, periódicos, revistas de viajes, hablar con periodistas, y para eso contratamos a una agencia. O sea, entonces, calculo que los 2 primeros años contratamos a una agencia, a unas chicas también de Valladolid, que se encargaban un poco de eso, de, oye, hay un nuevo proyecto, muévelo entre revistas de viajes, de decoración, de todo, de notas de prensa, de lo que sea. Y entonces ellas nos ayudaron un poco a ese posicionamiento de marca. Que sería un poco lo offline, por así decir. Y luego, en la parte online, lo que hicimos fue la página web, pues siempre intentamos que sea el embudo por donde tendrán todas las reservas, y hacemos toda la inversión en marketing y en publi para que el tráfico vaya a nuestra página web y evitar que vayan pues a otros canales como puede ser un Booking u otros que al final se llevan una comisión importante. Y para eso hacemos, y yo creo que desde el principio, o sea, la estrategia un poco ha sido similar, y vamos variando un poquito, pero puede ser similar, que es, al principio, para que entraran reservas fáciles y directas, era hacer la marketing, publicidad de pago,
que al final te lleva tráfico directo, ¿no? Y genera esas reservas. Redes sociales. Después, al tiempo, empezamos con el blog y crear contenidos para posicionar el SEO de la página web. Pero eso reconozco que fue a los 3 o 4 años. O sea, al principio lo de publicidad de pago es muy efectivo porque tú lo pagas y en ese momento tienes el tráfico y tienes las reservas. Lo otro es más como mucho más a medio plazo, pero también mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más sólido, ¿no? Mucho más, eso va a durar mucho más, ese posicionamiento orgánico. Entonces, a los 3 o 4 años recuerdo que empezamos, oye, pues vamos a hacer un blog. Y también tenemos a una persona que nos ayuda a redactar los contenidos, ¿no? Y que, oye, que estén las palabras clave, que se relacionen bien, etcétera. Y invertimos en Google Ads, en Facebook Ads, en Instagram y luego también en los portales que yo lo considero también una inversión un poco en publicidad, ¿no? Pues si estás en Booking al final, el porcentaje que te cobra Booking también eso es parte del marketing o la publi, o en otros portales que tengas que estar de pago, ¿no? Pero vamos, yo lo que intento siempre es decir, oye, y a todo el mundo, intenta que el canal sea tu propia página web, y para eso, no sé si entra la pregunta o no, pero yo ya lo digo porque, oye, si le sirve a alguien, tener un buen channel manager, que eso significa el software, la plataforma con la que gestionas las reservas, ¿no? Y que es algo así como la central desde donde tú gestionas todo, porque al final, pues si estás en varios sitios, estás en Booking, estás en Airbnb, estás en varios sitios, tener todo eso bien sincronizado y que no haya errores y que las reservas se gestionen. Yo, por lo menos desde el principio, me empeñé mucho en hacer eso, en hacer un sistema muy sólido, que estuviera muy automatizado y ahora, claro, tenemos un volumen de reservas y de trabajo que, vamos, que se agradece y va todo súper rodado. Y no es tan caro. Entonces yo a mucha gente que tiene alojamientos cuando viajo, hablo con ellos, ostras, y digo, coño, tienes un hotel desde hace 15 años y no tenías un sistema de estos, sino tal. Y yo creo que igual es porque no se conoce, ¿no? Pero es como... está todo inventado. Yo dije, no tengo ni idea de turismo, no tengo ni idea de tal, pero esto tiene que estar todo inventado. Me puse a investigar y un poco con humildad dije, bueno, pues a ver cómo se va haciendo. Y ahí es como vamos, ¿eh? También os digo una cosa, las redes sociales, el blog, etcétera, nos lo gestiona una agencia, una empresa. Son de confianza, pero es que es muchísimo trabajo para hacerlo bien y además son profesionales. Entonces yo siempre digo, oye, eso es un dinero muy bien invertido. Sí, zapatero a tus zapatos. Eso es un error que cae en mucha gente, sobre todo cuando emprendes, que quieres hacerlo todo y tú quieres hacer tu página web y quieres hacer tú también el diseño y quieres hacer el logo y quieres hacer no sé qué. Y hombre, pues a veces tienes que pensar si ese tiempo que tú vas a emplear puede ser un dinero que puedas poner en manos de alguien que lo haga, porque o sea, que buena estrategia, me gusta. Me parece interesante y sobre todo que se está saliendo muy bien. O sea que me alegro. Aquí, pues, en eso que Isabel que dices, estoy totalmente de acuerdo en lo de que cada uno... yo lo que a veces hago es, oye, a ver, voy a analizar, o sea, un poquito sí que tengo que saber de ello, porque es importante decir, vale, sí, marketing online, ¿no? ¿Esto de qué va? ¿Qué tengo que saber? Igual profundizo un poco, me empapo de ello, pero rápidamente le tengo que dar salida. Y tengo que subcontratarlo a alguien. O sea, es verdad que es importante aprender para tener el criterio de saber contratar bien a alguien que lo va a hacer, pero rápido delegarlo. Porque es que el tiempo o sea, cada uno su tiempo tiene que saber cuánto es el máximo valor, ¿no? que le otorga. Entonces, yo ahora, claro, si me preguntas, digo, ¿cuánto tiempo dedicas tú, Agustín, en tu jornada laboral a Cabañas? Bueno, pues no es tanto, pero en el fondo son decisiones críticas. Cuando pasa algo yo soy el que coge el teléfono o todo el sistema que esté bien engrasado y tal. Entonces dices, ya, no es tanto el tiempo que dedicas, sino cuánto vale esa hora que tú vas a dedicar, ¿no? Y delegar otras cosas que se pueden hacer más fácilmente. No, es que además es así. Mira, no me ha quedado claro cuál era el perfil Eso no os lo he contado. Exacto, la estrategia sí, he visto cómo Es lo hacéis. verdad. ¿Cuál es el perfil de vuestros clientes Vale, realmente? pues mira, el perfil no... ¿Amigas o solteros o cómo es? No, fíjate, el perfil es... claro, o sea, esto no es ni excluyente ni nada, ¿no? Pero si dices perfil ideal, pues mira, son parejas con hijos o sin hijos, pero parejas, pequeñas familias. Parejas digo porque las cabañas que tenemos de 2 personas son las que más ocupación tienen. Y luego tenemos cabañas de 2, 4
que también están muy ocupadas, pues eso, pues pequeñas familias con 2 niños, familias con, 2, 3 niños, pero al final son personas principalmente, pues desde 30 a 35, ¿no? Hasta 55, 60, normalmente de entornos urbanos, y hay una estacionalidad súper marcada. En verano, o sea, junio, julio, agosto y bueno, un poco de septiembre, principalmente el cliente, y además ya nos enfocamos ahí, es todo el litoral, toda la parte mediterránea, sur de España, ¿vale? Sur de España hablo ya de vamos, Extremadura, Andalucía, incluso en Cataluña, muchísima gente de Cataluña y algunos extranjeros, ¿no? Con esos perfiles que os he dicho. Y luego, el resto del año, porque es verdad que el destino, o sea, lo bueno que tienes es que es para todo el año, o sea, tú puedes venir en verano y tienes el Prado, hace buenísimo y te bajas a la playa en 45 minutos, o te vienes en invierno y está o nevando o está lloviendo, pero tienes tu chimenea y tal. Entonces, en invierno es un público más de fin de semana, de estancias cortas, en el que son, pues, Castilla y León, Asturias, Galicia, País Vasco, Madrid, ¿no? La Rioja, pero es un poco como más de ese radio de acción. Y de estancias un poquito más cortas. Tenemos muchísima gente de País Vasco, ya te digo, sí, Castilla y León, Madrid. Y principalmente eso, gente que vive en entornos urbanos, sobre todo que valora, fijaros, que valora el hecho, no lo he contado antes, pero que valora el hecho de la desconexión. O sea, lamentablemente hemos tenido que terminar poniendo wifi, fijaros lo que os digo, pero es que no hay televisión y es una política y no la va a haber. Entonces, me parece, no, hombre, por la definición que has hecho del potencial cliente, o sea, tu perfil, es que no debería, como tú dices, haber wifi, pero es verdad que a veces, pues bueno, cuesta desengancharse. Pero me parece fantástico, la verdad. Gracias por tu respuesta, está muy bien. Y además abarcáis prácticamente a todo el mundo, o sea, que no hay o sea, que sí vale un perfil idóneo, pero que, bueno, depende qué y depende de los lugares, pues está bien, ¿no? Cubrís bastante territorio, además, por lo que veo, o sea, que está muy bien. sí. O sea, en cuanto al perfil de gente también os digo que, claro, ¿cuál es el cliente que nos gusta, no? Pues sinceramente, esto no es un alojamiento, habitual, ¿no? O por así decirlo, es algo, o sea, es que es algo artesanal. Entonces, claro, también hay gente que valore eso. O sea, en cuanto a tarifas, me podéis preguntar, pues os cuento, al final una estancia para 2 personas, ¿no? En fin de semana, pues puedes oscilar entre, creo que son los 120, 130 euros por noche, ¿no? Para 2. Claro, hay gente que puede decir, ostras, eso es mucho dinero. Bueno, depende, ¿no? El coste que tiene la rehabilitación, porque pensemos que no es un hotel con muchas habitaciones, es que es un edificio, porque cada cabaña tiene su prado de 2 hectáreas, y es un edificio con sus instalaciones, su calefacción, su todo, o sea, es una casa entera, pero para 2 personas. Y cómo está rehabilitado, ¿no? Y también, pues eso, lo que ha costado hacerlo y también en la inversión y lo exclusivo que es, pues queremos gente que valore eso, ¿no? Que diga, ostras, mira, qué tela, y también la calidad de las cosas que tienen, que al final son cosas de decoración de viajes que hemos hecho de la familia, y hay cosas pues desde de África o telas súper bonitas que mi madre ha encontrado en no sé dónde. Entonces, claro, está todo hecho con mucho mimo. Entonces, pues el tipo de clientes, aquellos que ponen un poco en valor eso, ¿no? Y que no es tanto el perfil de, bueno, te voy a buscar por precio y me quedo aquí. Entonces, es verdad que también, por si la política de precios, yo tengo que reconocer que somos los más, con los precios más elevados de la zona. Que sea más caro o más barato, pues no entro a juzgarlo, ¿no? Es que es algo diferente. Entonces también nosotros ahí, pues bueno, pues nos tuvimos que tirar a la piscina para decir, oye, esto es diferente, esto cuesta más, y al final, si lo piensas, pues un hotel en el centro de una ciudad, un poco bueno, es que por esos 120 euros es por lo que igual te hace la noche. Entonces tampoco es... Yo creo, Agustín, que la política, vaya, esto es una opinión personal, pero yo creo que la política que tenéis es buena porque en realidad estamos hablando de algo único, ¿no? Lo que tú dices, o sea, no es un hotel de costa, es algo único, en un paisaje único.
y todo eso requiere un esfuerzo y creo que la gente que va a ir allí lo va a valorar. No te va a ir un grupo de gente a montarte una fiesta en el monte. Va a ir gente que quiere realmente desconectar, ¿no? Y creo que eso, el darle un valor también económico a eso, te atrae a un tipo de gente que también va a valorarlo, ¿no? Y yo creo que tenéis una política buena. El tema de los precios siempre es complejo, ¿no? Pero vamos, mira, la semana pasada tuvimos a Isabel Llorens de Rusticae, que precisamente se dedican a este tipo de alojamientos únicos, estancias exclusivas, pero porque realmente es eso, son pues como vosotros, son proyectos familiares tratados con mucho mimo, con mucho, pues lo que tú dices, es que esa cabaña pues la ha decorado mi madre y tiene cosas únicas que hemos traído de aquí y de allí. Yo creo que todo eso le da importancia y yo creo que todo eso los clientes lo valoran y no van a fijarse en el precio, van a fijarse en, wow, he estado en un sitio que volveré porque esto es increíble, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí está bien. Yo quería preguntarte, porque claro, dices que ya tenéis 12 cabañas en marcha. ¿Tenéis alguna más en proyecto? Yo me imagino que todo esto ha tenido que crear un impacto en la zona. ¿Cómo se te ha ido la voz, economía Raquel. local, ¿no? Toda esta... Ay, sí, no sabía si era yo. ¿Me Ahora, oís? ahora. Sí, ahora sí. ¿Me oís? Perdón. Estaba comentando que yo creo que vuestro... Perdón, que es que se me va un poquito la conexión, disculpadme. Vuestro proyecto yo creo que ha tenido que impactar en la zona porque toda esta clientela que está pasando por vuestras cabañas, pues tiene que, seguramente irán a restaurantes, seguramente digo yo que habrá propiciado pues actividades de descubrimiento de la zona, no lo sé si tenéis turismo de aventura. Eso por una parte, quería preguntarte eso, si ha impactado en la zona. Y por otra parte, ¿creéis que vuestro proyecto ha conseguido fijar población o atraer a nuevos pobladores? Buenas preguntas, ¿eh? O sea, alguna es, igual alguna es complicada y podemos, o sea, pues yo puedo dar aquí como la hipótesis un poco lo que ves y lo que te puedes imaginar, ¿no? La primera, por ejemplo, el tema del impacto. O sea, esto es, imagínate, ¿no? La vida diaria. Y tú, pues, vas al pueblo, vas a San Roque de Riomiera, que es el pueblo que está aquí más cerca, ¿no? Y vas a ver a Flori, que es la que regenta el bar Casa Vicente, o vas a Casa Setién, o vas a, ¿sabes? Y al final es como, ellos nos cuentan, ¿eh? Y igual no te lo cuentan a ti directamente, pero te llega la voz. Es decir, jope, la de gente que viene, que, imagínate, se aloja en cabañas con encanto. Sabemos que se ha abierto una tienda de ultramarinos muy pequeñita en el pueblo, porque el pueblo son nada, 4, o sea, como son poblaciones muy dispersas, ¿no? Si tiene 1000 habitantes, lo que es el núcleo urbano, igual es la iglesia, 2 restaurantes, 3, 4 casas y ya está. Y luego está, bueno, pues por el valle, ¿no? El resto de cabañas donde viven los pasiegos y que sean de turismo. Entonces, y hay 4 restaurantes. En todo el valle, pues igual hay 3, 4 restaurantes. Y nos conocemos todos y sí que se escucha. Y fíjate, yo tampoco quiero atribuirnos todo el mérito, porque al final yo creo que es la dinamización de nuestra y de otras cabañas y de otras cosas que se están haciendo, que entre todos, claro que se nota. O sea, claro que se nota. Es que con el alcalde, que tenemos súper buena relación. Fijaros, en estos últimos años se ha abierto esa tienda que os digo de ultramarinos, vamos, pequeñas cosas de la zona, alimentación y algunas cosas básicas, porque no había nada en San Roque. Se ha abierto una farmacia y se ha venido el farmacéutico, que antes no había farmacia y bueno, pues oye, han visto la posibilidad y se ha venido para acá. Estamos viendo, de hecho ahora en estos 2 últimos años, cuando me preguntas lo de si ha fijado población, pues a ver, el dato concreto no lo sé, pero yo sé que varios estamos empadronados allí. Entonces, de que no había esas personas a que varios en concreto del equipo de cabañas estamos empadronados. Y luego otra cosa que es súper llamativa. A raíz, yo creo que ha surgido un poco a raíz de eso, ¿no? Pero a raíz de una controversia que ha habido súper fuerte por la instalación de varios parques eólicos en la zona, nos hemos juntado toda la comunidad desde vecinos.
hasta personas que estaban empezando negocios y no los conocíamos, hasta personas que tenían la idea de implantarse aquí, gente que vivía que era de fuera, etcétera, y hemos empezado a hacer como una comunidad de gente que queremos hacer cosas para cambiar, y no para cambiar, sino para mejorar el valle y para hacer las cosas mejor. Y entonces es súper ilusionante porque nos hemos juntado ya varias veces en la bolera del pueblo. Al principio fue por el tema de presentar un poco oposición a los parques eólicos, pero luego rápidamente se convirtió en algo como más constructivo, ¿no? No solo de pelear y decir aquí no, sino de, oye, ¿y por qué no hacemos un matadero municipal que ayude a los ganaderos a, en vez de tener que llevarlo a otro sitio y perder muchísimo valor, que comercialicen ellos la carne? Oye, ¿por qué no ponemos un parking de autocaravanas? Oye, ¿por qué no ponemos una... a ver, no me sale, una comunidad energética entre todos los vecinos y ponemos paneles solares, entonces empezamos a tener una comunidad energética y compartir la luz, etcétera. Entonces, o sea, eso no hubiera pasado. Y no es por nosotros, ¿no? Es porque, bueno, nosotros Cabañas con Encanto y mucha otra gente estamos viendo el potencial y estamos, bueno, pues repoblando un poco esa zona. Y luego también algún ejemplo de propios pasiegos que bueno, nosotros, por ejemplo, sí que colaboramos con varios porque tenemos, claro, pues muchos praos de las cabañas, ¿no? Y esos hay que mantenerlos y sirven de forraje para el ganado. Entonces nosotros tenemos, pues eso, cedidos a varios pasiegos que son chavales jóvenes que explotan el ganado desde cabras hasta vacas y que ellos se han quedado y han hecho incluso inversiones de voy a hacer una nave, voy a mejorar esto porque ven que, bueno, pues que se les acompaña, que se les anima, oye, toma mis praos, venga, gestiona esto, haz esto, y yo creo que se está viendo un movimiento en el valle que la verdad que desde hace 1 año y medio, 2 años para acá es como súper inspirador, ¿no? Para decir, joder, aquí se pueden hacer muchas cosas. Pues la verdad es que yo confío cada vez más en ese tipo de iniciativas, porque puede ser que no seáis vosotros los únicos responsables, como dices, de que todo esto está ocurriendo, pero sí que es verdad que habiendo gente que apoya o que inicia algo, siempre encuentras el germen y el camino para poder desarrollar. Porque yo estoy convencida, yo creo que todos los que vivimos en el mundo rural, todos estamos deseando ayudar y apoyar a nuestros municipios, a nuestras comarcas, para que prosperen. Y lo que pasa es que a veces no tenemos el cauce. Entonces yo creo que ese tipo de reuniones que estás hablando de en la bolera o donde sea que estén propiciando incluso iniciativas nuevas, aunque no sea el objetivo de la reunión, me parece fantástico. O sea, vamos, tiene que ser ilusionante el ver que la gente se mueve y que está dispuesta a hacer cosas nuevas y a luchar por lo que creen que es conservar un poco el patrimonio, etcétera. O sea, que me parece chapó, Agustín. Sí, aquí fíjate que yo, bueno, comparto un poco, y lo hago aquí en público, ¿no? Como una inquietud que al final me parece que, claro, nosotros somos unos invitados, ¿no? Aquí, o sea, venimos de fuera y me parece que a veces es una responsabilidad el asumir que sabemos, o sea, o dar por sentado que sabemos qué es lo que hay que hacer para mejorar el entorno, porque yo digo, oye, que es que yo aquí soy un invitado, que primero habrá que preguntar a la gente que está aquí qué los es lo que saben significa. Más del territorio. Claro. Exactamente. Así es. Está bien entendido. ¿Qué voy a saber yo? ¿Qué voy a saber yo qué es lo que hay que hacer o qué es lo que tal? Pues vamos a ver entre todos y, claro. y bueno, pues si llegar a un entendimiento de qué significa que ¿sabes? Lo que sea, pero es sí, verdad lo que sea. Saben del territorio son los que viven allí y desde hace años. Claro. O sea, yo creo que hay que respetarlo y respetar la idiosincrasia del que vive allí es importantísimo. O sea, estoy de acuerdo contigo. Oye, Agustín, ya en la última pregunta, me gustaría que nos contaras qué objetivos tiene Cabañas con Encanto para este año 2022. Guay, pues lo puedo ampliar a, yo que sé, a 2025. No, lo digo. A lo mejor tienes planes quinquenales, pero vamos, encantado. No, ¿sabéis? O sea, a ver, esto al final es una empresa familiar, ¿no? Entonces, esto está muy ligado bueno, es que, o sea, los proyectos funcionan por las personas que están detrás, ¿no? Entonces yo, en nuestro caso y en cualquier otro, digo, oye, a ver, vamos a poner a las personas que estamos detrás como primero en el sentido de alinearlas para que estén a gusto, para que al final, si las personas que están detrás están alineadas con el objetivo que se quiere conseguir, es mucho más fácil que el proyecto vaya adelante. Entonces, en este sentido, nosotros hemos tenido una revisión muy profunda
claro, es un proyecto familiar, estamos 6 personas, ¿eh? O sea, son mis padres, mi padre y mi madre, y 4 hermanos, de hecho 3 hermanas y yo, mejor dicho, ¿no? Entonces, al final, todos somos socios y todos tenemos que opinar y esto es un proceso que también ha sido como muy participativo, ¿no? Entonces, no hay que dejar de lado que en un momento dado habrá un relevo generacional, que el proyecto está creciendo, que el proyecto tiene, si queremos, potencial para seguir creciendo, pero llegó un momento en el que nosotros también planteamos a mis padres, ¿no? Imaginaros, ellos, pues bueno, tienen su trabajo de economistas y ahora lo iban a dejar y se iban a dedicar más a Cabañas con Encanto. Vale, pero ¿cómo os queréis dedicar? Para vosotros, ¿qué es el ideal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto no? ¿Cuántos queréis poner? Porque al final puede llegar a ser un trabajo muy duro y ya llega un momento, ¿no?, en el que dices, oye, que yo me apetece disfrutarlo más. Vale, de los hijos, ¿quiénes nos implicamos más? ¿Quién menos? Entonces, después de toda esa reflexión, llegamos como un plan de 2025 en el que, bueno, pues tenemos una serie de cabañas. No lo he comentado, pero bueno, os lo cuento ahora porque tenemos como otro modelo de negocio, ¿no? O sea, nosotros el modelo de negocio de alojamiento turístico es, el que conocemos, pero tenemos desde hace unos años un modelo de negocio que es rehabilitar cabañas pasiegas para terceras personas, pero que entren a comercializarse como cabaña pasiega. Es decir, oye, me gustaría comprarme una cabaña pasiega. Pues nosotros te acompañamos en la compra, tú la compras, nosotros te la rehabilitamos entera y firmamos como un contrato de explotación. Una especie de certificación, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. Bueno, te hacemos todo. O sea, nosotros es como te hacemos empresario turístico llave en mano, por así decirlo, ¿no? Entonces tú compras la cabaña pasiega, pero nosotros la vamos a rehabilitar y de hecho es muy gracioso porque la rehabilitamos como nosotros queremos y el dueño no puede ni verla, ¿eh? O sea, hasta que no está terminada. Y cuando la entregamos es de televisión, o sea, es de programa de televisión. En la última que hemos Eso te iba a entregado... decir, me recuerdas a los programas de Bueno, rehabilitación y decoración que al brutal, final el momento cumbre es cuando el brutal. propietario ve lo que han hecho que no ha podido verlo durante todo el tiempo. Os digo que de los momentos más bonitos que yo he vivido, fuera después de mi boda, que nacieran mis hijos y qué tal, el entregar esta cabaña, bueno, llorando los propietarios con el mimo que se había hecho, el equipo también llorando, es decir, un momentazo de decir increíble, porque al final, bueno, pues la rehabilitamos con el mismo mimo, con el mismo cariño y con todo, entonces claro, de repente decir, esta es tu cabaña. Alucinan. Entonces, al final es como unos propietarios tienen su propia cabaña, en lugar de ser propiedad de Cabañas con Encanto, es suya, pero la explotación la llevamos nosotros. Entonces, es como que la propiedad inmobiliaria la tienen ellos, pero la explotamos nosotros y tenemos ahí pues un acuerdo de compartir, ¿no?, los gastos, los beneficios, etcétera. Entonces, ese modelo ha tenido mucho éxito. Pero claro, nosotros nos lleva mucho trabajo. Entonces, una de las cosas es que tenemos como lista de espera porque había mucha demanda de mucha gente que quería eso. Entonces nosotros dijimos, bueno, a ver, hasta 2025 podemos asumir rehabilitar una por año, vamos a hacer otras 5 cabañas, aquí nos vamos a parar y después ya se verá, habrá un relevo, imaginaros, pues, oye, pues alguno, o yo, o se seguirán haciendo o no se seguirán haciendo, qué punto es el punto de equilibrio hasta el que nos podemos, ¿no?, meter. Y un poco el objetivo es ese, 2022 o 2025 sería llegar, ponte a 15 cabañas en explotación, en el que tenemos un modelo que funciona de forma muy eficiente. Sinceramente, los datos a veces a mí me apabullan un poco porque va muy bien. O sea, yo si alguien quisiera montar un proyecto de este tipo, siempre lo digo, encantado de contar todo, de decir, oye, anímate, porque es que hay muchísimo espacio, ya sea aquí, en Valles Pasiegos o en cualquier lado, hay muchísimo espacio para todos, hay mucha demanda. Entonces yo digo, animaros, encantado de contaros, es que hasta te digo el Excel, cómo funciona todo, o sea, ponte porque yo creo que hace falta. Y nosotros pues nos vamos a quedar ahí y ya veremos, ¿no? Pero ya es... Pero es un buen plan, ¿eh? O sea, me parece además muy, muy sincero y sobre todo pues con humildad. Es decir, bueno, vamos a ver, esto es lo que podemos asumir, o sea, que fenomenal. Y muy generoso por vuestra parte y por tu parte, vamos, si puedes compartir información para todo aquel que nos esté escuchando y quiera empezar un proyecto de este tipo. Mira, si te parece, vamos a dar paso ya a las preguntas. Para ver si hay alguien del público que quiera preguntarte, si no, Raquel y yo también tenemos algo que contarte. Si alguien, ya sabéis, de los que estáis ahí escuchándonos, quiere preguntarle a Agustín acerca del proyecto de Cabañas con Encanto,
no tiene más que levantar la mano, que ya sabéis que es ese icono que tenéis abajo en la pantalla del teléfono, y os damos paso para que podáis hablar o opinar sobre el proyecto. No hace falta que sea una pregunta, podéis opinar sobre el proyecto y estaremos encantados de atenderos. Yo voy a aprovechar este momentito mientras entra alguna pregunta para decirte, Agustín, que muchas gracias por este último mensaje que has dicho de que hay mucho espacio y hay mucho por hacer, porque realmente esa es la visión que tenemos Isabel y yo. Por eso llamamos a este espacio Mundo Rural en Positivo, porque detestamos la queja por la queja, porque sabemos que hay muchísimo por hacer y, ostras, el ejemplo que nos estás poniendo hoy, que es uno de tantos, pero este ejemplo de decir, hay espacio, se pueden hacer cosas, se puede luchar, lo que has dicho, el respeto a lo que hay y el intentar mejorarlo contando con lo que hay, a mí me parece espectacular y estoy súper contenta de verdad que hoy nos hayas explicado todo esto porque me da muchísima energía y me parece algo espectacular, de verdad. Oh, muchísimas gracias, Raquel. La verdad o sea, que además es genuino, ¿sabes? No sé, es como, no sé si es porque también, ojo, a ver si es que me dedico al tema del emprendimiento por otro lado y veo tanto potencial y tantas cosas y tanto que digo, joder, venga, poneros, venga. O sea, a mí porque no me da la vida, porque no me da tiempo, ¿no? Y tengo 2 niños y al final tengo que parar en algún momento, aunque me encante lanzar cosas y hacer, pero es como, guau, qué de cosas hay que hacer, qué de cosas bonitas, qué de cosas que pueden mejorar el mundo, el entorno, o el tema, el rural, y qué de, no sé, y también que, fíjate, que yo creo que esta energía llama a esta energía. Es decir, que yo creo que si vas con esa energía, al final lo que te vuelve es este tipo de energía. Y conoces a gente guay, o estoy con vosotros, con vosotras dos en esta entrevista que me lo he pasado guay, y seguro que luego salen otras cosas. O sea, que yo creo que hay que ir un poco así. Y mira, te digo un ejercicio hace muy poquito, ¿no? Con una emprendedora que quería montar algo parecido, un agroturismo en zona País Vasco, etcétera. Uno de los ejercicios que hicimos fue llama y contacta con muchos alojamientos o tipos de proyectos que sean similares, ¿no? Y trata de preguntar, soy una emprendedora, quiero montar esto, ¿me puedes ayudar? Alucinaríais con la respuesta que tuvo. O sea, yo alucinaba. Dice, mira, Agustín, es que pues como si hubiera hablado contigo y la gente me abría las puertas, me decía lo que necesites, ánimo, venga, tira para allá, de gente de toda España, habló con más de una docena de proyectos, de personas, ¿sabes? Proyectos muy conocidos. Entonces yo animo mucho que rompamos la barrera. Oye, llamadme, de verdad, agustin@cabanasconencanto.com es el mail. Que alguien me quiere escribir, me quiere llamar. Oye, te ayudo, te digo, es como... Eso te iba a decir, que nos dijeras dónde te pueden localizar, porque lo Pues que mira, estás haciendo es importantísimo. Danos tus redes, tu página web, todo lo que pueda ser interesante para que la gente pueda contactar con vosotros. pues aparte vamos, del teléfono o el mail general, que seguramente me llegue, ¿no? O si se pone, oye, ¿qué es para Agustín o tal? Pues el mismo mail de agustin@cabanasconencanto.com, y es que es el mío directamente. Y es que habitualmente me escribe gente, oye, ¿qué podemos hacer? Me estoy rehabilitando una casa y tal. Digo, pues yo no puedo ayudarte, pero mira, y te doy como 4 tips de, por aquí, habla con el ayuntamiento, habla con habla con tal, y por ahí vas, ¿sabes? Vas explorando. Yo lo que lanzo el mensaje es, muchas veces se puede hacer mucho más fácil lo que queremos hacer y nos ponemos excusas nosotros. Y sobre todo en el tema de montarse una vida nueva o irse al mundo rural o tal. ¿Que hay que tener un plan? Sí, que te Claro. tienen que, ¿sabes? Pero... Mira, eso es lo que se encarga Raquel, precisamente. O sea, ese es su Sí. proyecto y lo que hace, ayudar a la gente precisamente en esa transición de cuando quieres ir a vivir al campo. Y yo creo que tú eres un gran ejemplo de cómo se pueden ver este tipo de proyectos en positivo, que es lo que queremos, o sea, que es nuestro objetivo. Que nadie vea, o sea, romper ese estereotipo de un mundo rural triste, abandonado, vacío, que no es real, además. O sea, que es que No, es que veis una reunión de estas que os digo en la bolera de San Roque de Riomiera y alucinas. El tipo de gente que hay, gente pero súper crack. O sea, que yo decía, ingenieros que han dejado todo, una arquitecta que es una tía con un renombre de la pera que vivía en Holanda y ha dejado todo y se ha venido para acá y ha montado una casa. O sea, gente que dices, wow, o sea, y tú estabas aquí, te estamos aquí aportan en el valor. valle. Sí.
Sí, o sea, es que es tremendo. Pero lo que hay que hacer es eso, es estar en positivo, no quejarse solo, sino pasar de un problema a hacer propuestas y a Sí. tener alternativas para que eso no sea siempre la queja y lo que no hace la administración y lo que han dejado de hacer los políticos, etcétera, etcétera. O sea, me parece fantástico y bueno, yo os animo a que sigáis en esa misma línea porque realmente es la que es. Yo confío cada vez más en el poder que tiene la sociedad civil y en las cosas que se pueden hacer y que cada uno desde su pequeña atalaya, qué es lo que puede hacer para paliar determinados problemas. Y bueno, pues yo creo que el problema de la despoblación, que es casi siempre el que es un problema para todos los territorios rurales, pues se combate así, o sea, haciendo pequeños proyectos, dando pequeños pasos que luego generan otro tipo de inercias y de sinergias que son las que pues ayudan y colaboran a que la población, atraer una población, unos repobladores, porque cuando el territorio está vivo, cuando se mueve y emite una imagen como la vuestra de un territorio vivo que tiene proyectos, que la gente se mueve, pues atrae, o sea, es inevitable que la gente quiera irse a vivir allí, o sea, que me parece fantástico. Oye, parece que están hoy muy tímidos, Raquel, no quieren preguntar. No están hoy muy tímidos. Yo creo que deben estar emocionados. Como yo estoy muy emocionada, a mí me está encantando la entrevista de hoy. Yo necesitaría otra hora más, pero como hemos dicho al principio, nos gusta ser puntuales al inicio y también nos gusta ser puntuales en el cierre porque bueno, siempre nos hemos comprometido a hacer una hora. Entonces, si me dejáis, voy a hacer un breve inciso con el calendario de las próximas sesiones que tenemos y luego ya pues vamos a ir cerrando. Os comento, tenemos el mes de marzo ya completo. Os lo digo muy rápidamente a quién vamos a tener. El 2 de marzo vamos a tener a Axel Pena con el proyecto Hackathon Montanejos. El 9 de marzo vamos a tener a un representante del proyecto Cáceres Impulsa, de la Cámara de Comercio de Cáceres. El 16 de marzo vamos a tener a Esther Sánchez, que nos va a hablar de periodismo rural. El 23 de marzo vamos a tener a Javier Ruiz del proyecto Más Empresas, Más Empleo, Más Rural. Y el 30 de marzo vamos a tener a David de Azafrán El Tiemblo. Y esto solo es el comienzo, porque tenemos calendario hasta mayo y más allá. Y yo sé que Agustín otra vez lo vamos a traer aquí porque tiene muchísimo más que contar. Sí, quedas emplazado, Agustín. Desde luego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y de verdad que a mí me ha encantado también la entrevista. Creo que eres una persona que eres inspiradora, que es nuestro objetivo y es importante. También para todos los que nos estáis escuchando, tanto ahora en directo como luego en el podcast, si estáis interesados en presentar vuestro proyecto, por favor, poneos en contacto con nosotras en el correo info@mundoruralenpositivo.com para que podamos valorar el contenido y fijemos una fecha. Nuestras redes sociales y nuestros datos de contacto son muy fáciles. Son el de Raquel es delaciudadalcampo.com y el mío es isabelsancheztejado.com. También estamos en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook y, por supuesto, en nuestro podcast Mundo Rural en Positivo. Pues nada, Agustín, de nuevo, muchísimas gracias por haber participado hoy, por haber estado aquí con nosotras, pasando un buen rato, compartiendo tantísima experiencia, tantísimo valor. Y nada, te emplazamos a que vengas otro día, nos expliques más cosas, porque sabemos que tienes otros proyectos también relacionados con el mundo rural. ¿Y qué te parece? ¿Lo dejamos pues encantado, así? Hombre, me encantaría, de verdad. O sea, os tengo que decir que ha sido el bautizo de Clubhouse, porque mira que he escuchado y tal, pero al final no había estado hablando tanto rato y encantado. Y la verdad que un placer mutuo, ¿eh? Me ha también inspirado muchísimo y yo espero, bueno, que a la gente que lo escucha hoy o en el podcast o cuando sea, pues que también le ayude y daros la enhorabuena, porque me parece que es muy necesario el trabajo que hacéis y bueno, pues agradeceros también que ese esfuerzo por el mundo rural en positivo, que me gusta mucho el mensaje y cómo lo lanzáis. Así que para lo que necesitéis, pues encantado y lo mismo la gente que escuche también, de verdad, que aquí estamos para intentar ayudar en lo que se pueda. Pues nada, Isabel, muchísimas gracias, Agustín. Isabel, no tenemos preguntas, no tenemos a nadie esperando, ¿verdad? No tenemos a nadie, así que, bueno, para agradeceros a todos de todas maneras por vuestra atención, los que habéis estado aquí, y os esperamos el próximo miércoles 2 de marzo, ya sabéis, para seguir rompiendo estereotipos y para seguir dando una visión en positivo del mundo rural
Y este miércoles que viene, como ha dicho antes Raquel, será con Axel Pena, que nos va a hablar del hackathon que va a hacer en Montanejos. Y ya sabéis, como siempre, a las 19 horas GMT, aquí en Clubhouse. No dejéis de seguirnos en nuestro podcast Mundo Rural en Positivo. ¡Hasta luego! Si escuchas nuestro podcast, seguro que eres de esas personas comprometidas con el mundo rural, como nosotras. Para conocer más sobre el club, no dejes de visitar nuestra web mundoruralenpositivo.com. Seguro que encontrarás lo que buscas, o si no, puedes ponerte en contacto con nosotras a través del correo info@mundoruralenpositivo.com. Si te ha gustado este episodio, deja tus comentarios y preguntas. Nos encanta tu participación. Y recuerda, puedes suscribirte a nuestro canal a través de tus plataformas favoritas. Te estamos esperando. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.